Hola, Hola, soy Michelle Ortiz Quiñones, antropóloga forense. y yo soy Yaran Rodríguez Torres, bioarqueóloga, y estaremos cada viernes conversando de todo lo relacionado a la antropología física biológica, específicamente relacionado a la antropología forense y arqueología, para que puedas expandir tu conocimiento respecto a estas y otras disciplinas y entre otros temas de interés. Así mismo es, y hemos llegado a otro viernes de esta temporada, lo que implica un nuevo episodio de Hablando de Huesos. Pero en este episodio queremos hablar un poco sobre lo que es la arqueología pública y lo que esta disciplina implica. Exacto. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, queremos explicarle un poquito qué es la arqueología pública. Esta es una disciplina relativamente moderna que tiene comienzos de la segunda década del siglo XXI. Continuaba en pleno proceso de definición. Esta disciplina es dedicada al estudio, pla- mm, planeación, ejercicio y evaluación de las relaciones existentes entre las comunidades actuales, los vestigios locales y la práctica arqueológica. Eh, También, ¿verdad? Vamos a poder añadir ahí que esta disciplina lo que, ¿verdad? Realiza más o menos es esa relación entre lo que es la arqueología y la sociedad actual en todos sus ámbitos, así que trata de, ¿verdad? Toda una serie de cuestiones bien amplias que están relacionadas con lo que son las implicaciones sociales, políticas y económicas dentro de la arqueología. La arqueología pública respondió a una necesidad creada por la misma gestión del patrimonio arqueológico. El marco de actuación de la arqueología pública es casi tan amplio como se quiera dar. El Sir Cliff Gamble, am- estoy segura que lo estoy pronunciando bien mal, descrito como Para ahí después. sí, está descrito como el arqueólogo más importante de Reino Unido, define la arqueología como todo aquello que quieres que sea. Así que los límites de la arqueología pública van mucho más allá de lo que hemos dado y Sí, tenemos a alguien que nos va a explicar mucho mejor qué esto significa. Así así es. que Para saber más sobre lo que es esta disciplina, hoy a entrevistar, bueno, tenemos la oportunidad de entrevistar a Natalie de la Torre Salas, quien es arqueóloga, con enfoque, ¿verdad?, en lo que es la arqueología pública. Es puertorriqueña, tuvo un bachillerato en antropología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y actualmente cuenta con una maestría en arqueología pública del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres. ¡Woo! Bienvenida a Trinidad, todos. Gracias, gracias. Un placer estar aquí con ustedes y soy muy fanática de Hablando de Hueso, así que gracias por la invitación. qué bueno, qué bueno. Sí. Así que háblanos un poquito de ti, danos un resumen de tus estudios, tu formación, tus experiencias, tanto en el campo profesional. Dame. Ok, primero que todo esto se siente bien extraño porque cuando usualmente yo soy la que estoy haciendo esa pregunta y es bien rara a la vez. Yo creo que esta es como tal vez la segunda vez en mi vida que me entrevistan. Es como que, ¿quién soy? ¿Qué? Qué horrible. Pregunta más Pues difícil. ustedes, ¿Quién soy? claro, ¿quién soy? Pues sí, ustedes lo dijeron muy bien, pues soy Natalie, soy arqueóloga pública, soy caborrojeña, eh, que como pues soy ahora mismo arqueóloga en la Florida, desgraciadamente me tuve que mudar de Puerto Rico en el 2021, ya llevo 2 añitos acá, pero aparte de lo que es la arqueología, que es una de las muchas pasiones que tengo en esta vida, pues me encanta el podcasting, me encanta la música. Si no hubiese sido arqueóloga full, me hubiese gustado seguir cantando para arriba y para abajo y hacer otras cosas. No sé, soy media dramática, quién sabe si la actuación estaba por ahí o el stand-up comedy.
Me encantan las series, los libros, así que si quieres hablar de películas y de libros de fantasía, o sea, ahí a la orden siempre. Y pues, ¿qué más puedo decir? No sé. Pues háblanos un poquito pues, nosotros dimos pues este resumen de la arqueología pública. En tus propias palabras, ¿qué tú dices que sería la arqueología pública? ¿Cómo se come? Bueno, ¿cómo se come? Pues se come como un arroz con mogolla, con habichuelas, porque es bien complicado definir qué es la arqueología pública. Y ustedes dieron una muy buena, pues, ¿verdad? Explicación general para entender, ¿verdad? Bien a qué es lo que está intentando hacer la arqueología pública. Como ustedes bien dijeron, pues al principio una rama dentro de la arqueología bastante reciente. ¿Por qué? Porque la arqueología, así como la antropología, tienen un origen bien problemático de estudiar al otro con O mayúscula. Y por mucho tiempo tenemos esta imagen de la arqueología de yo voy a ir para allá donde tú vives, yo voy a sacar de la tierra lo que sea que yo encuentre, lo voy a estudiar, yo me voy a hacer famoso yo, se lo voy a dejar a un museo y para ti pum pam, tú nunca lo vas a ver ni vas a saber qué fue lo que yo estudié, analicé o interpreté de esos artefactos o esos objetos ancestrales importantes para ti, pero que para mí merecen estar en otra parte del mundo. ¿Verdad? Y esa es la visión un poquito más negativa, anticuaria, de lo que era ser arqueóloga hace mucho tiempo atrás, aunque todavía se ve de vez en cuando. A base de esa necesidad de mejor interactuar con la gente cuyas gerencias culturales, nosotras las arqueólogas estamos interesadas, ¿verdad? En estudiar, interpretar, ahí es que surge, ok, páralo ahí, ¿de qué vale que hagamos arqueología? ¿De qué vale que estudiemos el pasado si a las personas, ¿verdad? A la sociedad como tal, la gente no está entendiendo esos datos, no se está interactuando con ellos, no se le está dejando atrás. Entonces, ¿qué pasa? Hace que la arqueología no se vuelva relevante. Y cuando algo no es relevante, se elimina, patitas para que las quiero, ¿no? Así que al principio, la arqueología pública empezó como pues cualquier proyecto que era auspiciado por el público, por fondos públicos. Y esa era más o menos como que esa percepción original. Después, poco a poco, fue convirtiéndose en más una relación proactiva entre arqueólogos y el público en general. Y cuando yo digo público en general, ¿verdad? Es bien fácil hace como que no tener en tu imagen, en tu mente, poder imaginarte una cara, un rostro, pero el público son muchas distintas comunidades con muchas distintas prioridades, todas bien diversas, así que también hay que tener cuidado cuando uno dice público, ¿quién es el público? Porque hay muchos públicos. Y, por ejemplo, en Puerto Rico, mucha gente no sabe que de los primeros actos de arqueología pública que tuvimos en Puerto Rico fue con Adolfo de Hostos, el historiador de Puerto Rico, con las ruinas de Caparra. Cuando él empezó en los 1930 y pico, si no me equivoco, a excavar Caparra, él, o sea, hacía arqueología pública, involucraba al público, traía a la gente, no era tan en secretito, hush, hush, y por eso, pues, más o menos una perspectiva más puertorriqueña, por ahí fue que se empezó a hacer más o menos arqueología pública, pero overall se dedica a estudiar esa relación de la arqueología con las personas, cómo se presentan los datos de investigaciones arqueológicas al público, cómo las personas interactúan con el pasado, cómo se presenta la arqueología, y el mejor ejemplo de eso es cómo se presenta en The Media. Me van a salir los anglicismos bien brutal aquí. No te O sea, preocupes, las a todas. películas, como, yo no sé cómo decir The Media en español. Famoso Indiana Jones, que él, tú sabes, que más terrible ejemplo de un arqueólogo que Indiana Jones, pues eso es como se presenta la arqueología. Importante saber qué pocas representaciones tenemos y cuán problemáticas o buenas pueden ser. Sí, porque Para no irme por la tangente. exacto, el otro sería Lara Croft, que está igual o peor. Tomb Raider, ahí mismo en el título. Tenemos a Nathan Drake de Uncharted. Tenemos a... Bueno, yo sé que anime, One Piece, hay una arqueóloga. Yo sé que Star Wars, Doctor Shaw es una arqueóloga galáctica en Star Wars. Sí.
el más reciente que a mí me gusta porque es para que los niños de 3, 4, 5, 6, 7 años me entiendan qué risa arqueología, es la serie que está en Disney Plus, si no me equivoco, de Bluey. Ah, sí, Bluey no la he visto. ha vuelto la sensación de los muñequitos, o sea, olvídate de Paw Patrol, olvídate de los Shark, es Bluey. Pues el papá de Bluey es arqueólogo, así que, el papá de Bluey, sí, yo sé, ok, pues perfecto, estamos bien. Todo eso, pues, cosas que le interesa a la arqueología pública, cómo las personas la ven, la entienden, y ¿verdad? ¿Qué aspectos de eso son relevantes en el día a día? Y por eso es que es bien difícil explicar y definir en una sola definición, ¿verdad? Para recalcar la arqueología pública, porque necesita interactuar con muchas otras ramas también, la economía, por ejemplo, la política, o sea, mucho tiene que ver también arqueología con el turismo, la economía local, identidades locales, así que como hay tanto overlap entre tantas cosas, encontramos que en práctica y el estudio de cómo la arqueología conoce e interactúa con el mundo overall. Y en cada país tiene su tradición específica de cómo ejercer y practicar y entender la arqueología pública también. Eso es otra cosa también de keep in mind. Qué Contestaste interesante. muchas preguntas ahí que queríamos Exacto. Esto es súper bueno, ¿verdad? Que obviamente preferimos invitados de esta índole que, ¿verdad? Puedan responder varias preguntas, tener que sacarle. Pero nada, aquí queremos a todo el mundo y le damos la bienvenida a todos por igual. Pero ya que preguntaste, ¿verdad? ¿Qué significa se le atribuye a lo público? Que es una de las preguntas que te quería hacer, ¿verdad? En la arqueología pública, valga la redundancia, quisiera saber, ya que mencionas, ¿verdad? Esa relación con la política, ¿qué implicaciones políticas se derivan, ¿verdad? De eso, de lo que es público, ¿verdad? O de lo que trabaja la arqueología pública. ¿Qué implicaciones, ¿verdad? Política pueden haber? Diablo, es una pregunta bien, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Déjame ver por empezar. Bueno, primero que todo, pues la arqueología es política. El pasado es político. Y la persona que te diga que la arqueología no tiene nada que ver con la política está bien mal, al garete, como digo yo. Porque ejercer, que preservar, que interpretar, que estudiar del pasado, que sacar a la luz, que poner en los libros de historia, a qué darle el funding, el dinero de los taxpayers, del público para hacer arqueología, o sea, local, tipo CRM, arqueología, ¿cómo se dice? De contrato. Arqueología de contrato, gracias. Es todo político, es todo político. Entonces, nuestro struggle como arqueólogas también es, ¿verdad? Cómo conseguir ese dinero necesario para uno poder hacer estos proyectos. Claro. Okay. Es político porque si la arqueología pública también, y como la arqueología en general, ¿verdad? Queremos preservar, proteger, sea in situ o no, ciertos lugares, sitios arqueológicos, sitios importantes, objetos ancestrales que estén o no estén en el museo. Hay que estar pendiente, ¿verdad? A las políticas públicas, a las leyes, hay que siempre estar, mantener al tanto y ser bien proactivo con los gobiernos locales, porque puede que hoy tengamos un logro y logremos hacer una nueva ordenanza local, pero de aquí a 20 años venga un nuevo gobierno y diga, ¿sabes qué? A mí no me interesa esto, vamos a sacarlo. Y hasta que la gente y las arqueólogas estén con el ojo abierto, pues proactivamente pendiente a qué es lo que está pasando y qué nuevas leyes y políticas públicas se están desarrollando y trabajando, pues es que uno puede mantener este trabajo y mantener a la gente también envuelta. Así que, bien, o sea, es bien complejo la cuestión de la política, pero sí es súper relevante, no se puede separar la política de la arqueología en ninguna de sus facetas, sea arqueología pública, arqueología forense, física, sea su arqueología, olvídate, o sea, súper se van de la mano. Claro, es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Realmente la antropología es una sombrilla, pero cada una se interrelaciona entre sí. Es como que tú te puedes
no puedes descartar ninguna, no puedes tratar de separarte porque al fin y al cabo tiene que recorrer por ahí. Así que, Exacto. Sí, y entonces también hablaba un poquito de lo que era las ordenanzas que se hacen. Y más o menos aquí viene una pregunta, sé que va a ser un poquito complicada, pero ¿de quién es el patrimonio arqueológico? ¿Cuál es el valor del objeto arqueológico? Ya vi en tu cara que sí. tan, 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 tan. Ah, ok, estamos hablando en general, estamos hablando dentro del contexto de Puerto Rico, estamos hablando dentro del contexto que yo estoy trabajando en el suroeste de la Florida, super broad. Vámonos, en este caso podemos hablar un poco del contexto que tú tienes en el sur de la Florida, que eso es lo que estás trabajando, pero si tienes información de otras áreas, con mucho gusto ahí, zúmbala. Sí, que mucha gente de todos los países nos escuchan, así que bienvenida sea. Súper. Pues mira, yo no sé si yo voy a contestar esta pregunta correctamente. Estoy segura de que alguien más la va a poder contestar súper, súper más elocuente y todo. ¿Me escuchan? Sí, Siento que, de momento me entró una llamada ahí. Um, pues mira, para mí, individualmente, esto soy yo, Natalie, quiero pensar que las herencias culturales o patrimonio cultural son de todos, de todos. O sea, no tienen nombre y apellido, porque se supone que sean, y cuando digo de todos, quiero decir específicamente que lo que sean de tus ancestros y sea tu herencia cultural, sea tuya, sin importar lo que otra persona te diga, ¿verdad? Si es que, ¿verdad? Tuyo y tú quieres aceptarlo como tal. Entrando de nuevo a lo que es las cuestiones un poquito más políticas y esto, si hay personas que, ¿verdad? Como yo digo, el pasado es político y está este quote bien famoso que dice que la historia la escriben los ganadores, aunque es completamente mentira. Siempre va a haber personas que van a decir, no, eso no es así, eso no es asado, ¿qué es esto? Y eso lo veo mucho aquí en el suroeste de la Florida con las tribus indígenas de aquí, que hay mucha gente que la narrativa de que no, que es que este grupo indígena no tiene nada que ver con esta gente que vivió hace 5.000 años acá, así que lo que sea que yo encuentre esto es mío y yo lo puedo sacar y no le tengo que decir a ninguna tribu porque es que ellos no tienen nada que ver con eso. Pero ¿quién ha dado esa narrativa? Si son ancestros o no. ¿Y quién quiere quitarle o no ese poder a estas personas de poder elegir y tener voz y voto e input en qué se debe hacer cuando se encuentran estos tipos de, sean osamentas, sean, ¿verdad? Y en esto estoy hablando más NAGPRA, que es el Native Americans Graves and Repatriation Act, que no estoy segura si ya lo han tocado, pero es una de las leyes federales más importantes que tenemos aquí en los Estados Unidos, que no se aplica en Puerto Rico, porque entonces tendríamos que cuestionarnos nosotros si, o sea, o tendría que el gobierno federal aceptar que los taínos no estamos extintos y que las comunidades taínas de Puerto Rico sí son latinoamericanas, y eso es otro eso, es, narrativa para después súper compleja, súper eso puede compleja. ser un punto Pero aparte, un episodio completo. sí, bien brutal. Hago un paréntesis, cuando yo estudié la maestría en antropología forense en Boston, ¿verdad? Dentro del NAGPRA, ¿verdad? Lo que es Native American Graves Protection and Repatriation Act, preguntaban por qué Puerto Rico ¿verdad? No era parte de, no conocía. Y fíjate, es un buen tema para discutir más adelante y porque definitivamente hay muchas cosas que ¿verdad? Pueden ser protegidas bajo lo que es el NAGPRA y el proceso, ¿verdad? De estas agencias federales, pero nada. Claro, Sí. y eso sería excelente tema y perdona por irme por la tangente, pero sí, por eso digo que individualmente yo pienso más allá de las cosas técnicas y legales, más como espiritual, lo que, o sea, el patrimonio y las herencias culturales somos de todos, pero ¿verdad? También hay que tener en cuenta que dentro de las complejidades también está lo que es la propiedad privada, la propiedad pública. Si algo está en propiedad privada, se vuelve más compleja la cosa, ya no todos tenemos esa misma libertad de decir qué
se puede o qué no se puede hacer. Si es público, no todo el tiempo se respeta cuando la propiedad es pública, le pertenece al pueblo. El pueblo, por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico, si las playas son del pueblo, hay un sitio arqueológico en la playa, pues eso es del pueblo. Pero sabemos a ciencia cierta que eso mucha gente se lo pasa por un sitio donde no entra la luz y pues ya tú sabes. Por ende, las complejidades de uno quiere pensar algo, pero en la práctica, en la vida real, es mucho más difícil. Pero sí. Y entonces ya que estamos hablando de eso, cuando encontramos sitios arqueológicos y objetos arqueológicos, pregunta para ti, ¿cualquier persona podría tener un objeto arqueológico? ¿Debería estar en un museo? ¿Qué se debería o qué, según la arqueología pública y lo que tú trabajas, entiendes que es lo más factible o cómo eso funcionaría? Pues mira, globalmente hablando, y esto sea que estés estudiando arqueología o estés dentro de la rama aún más reciente que se llama Critical Museum Studies, estudios críticos de museología, se entiende que globalmente tenemos una crisis de cómo guardar y conservar a largo plazo artefactos arqueológicos. O sea, se carece bastante las facilidades adecuadas para uno poder tenerla guardadita, sanas y salvas. Porque uno, o sea, una de las cosas que yo digo es, si tú encuentras un artefacto y tú tomas esa decisión de llevártelo, sin importar, ¿verdad?, lo que sean las leyes locales que te digan, sabes que tú tienes que tienes que asegurarte de proteger y cuidar de ese artefacto hasta el día en que ese artefacto se muera. Ese artefacto puede vivir mucho más que tú. Sí. Ya ha vivido miles o cientos de años, tú te vas a morir un día, ¿quién después de? Que eso es lo que, o sea, y digo a la gente porque es una pregunta que nos tenemos que plantear nosotras las arqueólogas muchas veces. Yo voy a veces a monitorear muchos sitios arqueológicos, especialmente luego de los huracanes, y les tomo fotos, los documentos, todo. Ah, ¿por qué no te lo llevas? ¿Y qué yo voy a hacer con ese artefacto? ¿Dónde? ¿Cuántos caracoles me voy a llevar yo? O sea, ¿cuántos cantitos de cerámica me puedo llevar yo? Entonces, es como que yo tengo las facilidades, el dinero, o sea, y la dedicación al 100 full time, forever and ever, para yo cuidar de este artefacto. Si la respuesta es no, déjalo tranquilito. Déjalo tranquilito. Porque es bien, por eso digo, es un poquito, eso es desde una perspectiva más arqueóloga en campo. Si eres una persona que estás caminando por la playa, mirando el atardecer, qué bello, qué hermoso, te topaste con algo que, ay, coño, puede que sea como que alguito, un artefacto. Yo siempre digo, tómale una foto, tómale, si tienes el teléfono, un buen localización de GPS y contacta a un museo que tal vez tenga un contacto de un arqueóloga que te pueda ayudar o llama a la policía, porque hay que nuevamente tomar en consideración también la cuestión de las leyes. Aquí en la Florida, por ejemplo, si tú crees que encontraste algo que pueda ser relacionado a un enterramiento, es completamente ilegal tú estorbar cualquier osamenta o cualquier artefacto relacionado a un sitio de enterramiento, pero te digo que es completamente legal, que si la gente no entiende, es como que, mira, tú quieres ir a la cárcel, porque aquí o sea, es una ley bien seria. No lo toques. When in doubt, no lo toques. Tómale la fotito, envíame el email, yo recibo muchas fotos por email, si encontré esto, qué es, qué hago, o sea, y cositas así. Pero volvemos nuevamente, no mucha gente va a saber hacer eso. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto nosotros las arqueólogas divulgamos lo que es la arqueología para que la gente sepa, sabes que tal vez esto no me lo deba meter al bolsillo, o déjame llamar esto, o mucha gente cuando uno le dice, mira, si esto es algo arqueológico, o sea, es como que, ¿qué es eso? Dinosaurio. ¿No? O sea, muchas veces la cuestión de los dinosaurios es mi guerra como arqueóloga pública. Yo
pararme enfrente a la gente y decir, gente, algo con dinosaurios. Esto no es Jurassic World. Sí, eso yo creo que ese es el pan nuestro de todo el mundo. Sí, pero ya contesté Claro. otra de las preguntas de qué hace, ¿verdad? También se encontraba en un sitio arqueológico, pero, ¿verdad? Para que la gente que nos está escuchando entienda, si usted encuentra, ¿verdad? Ya sea un objeto arqueológico y usted no dice nada y se lo lleva para su casa, como hay gente, como ha sucedido, que, ¿verdad? Se lo llevan o probablemente lo tienen de años, quizás por herencia y no lo documentan, eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Es lo que, ¿verdad? Lo que Natalie está queriendo decir. Exacto. Yo no estoy diciendo que si llegas a tener algo, ¿verdad? Yo trabajé en Puerto Rico, hice mi tesina de bachillerato trabajando con una comunidad en Santa Isabel, sur de Puerto Rico. Entonces son personas que literalmente en el patio de sus casas, o sea, se practica muchísimo la agricultura en Santa Isabel. Sí, están, tú sabes, plantando algo, están trabajando en la tierra, en sus patios, jugando, lo que sea, salen los artefactos a trochimocho, un montón. Y, o sea, conocí a una señora que tenía artefactos en una, o sea, en una bolsita de cono que su abuelo llevaba recolectando. No es que te van a meter presa, no es que vas a tener que, o sea, tampoco sin miedo. Lo contrario, mira, si estás escuchando este episodio, contacta a mi chalet, contacta a Yaria, me contacta a mí o cualquier instituto de cultura si puede. Pero, o sea, y eso es una de las cosas bien fascinantes porque es que la gente ha interactuado y continúa interactuando con la arqueología de una manera bien interesante. Y lo chévere es que ese barrio se llamaba Barrio Los Indios. ¿Por qué le llamaban Los Indios? Ah, porque es conocimiento local de que ahí eso era, encontraban muchos indios muertos. Pero un cementerio indio, decían. Me decían las abuelitas allí. Y yo, súper chévere. Puede que no sepan qué es la arqueología, una definición, porque tampoco es para estar diciendo definiciones académicas por ahí para abajo, pero sabían que tiene que ver con el pasado. Era como que, ok, pues cool. Pues cositas así. Pues el valor que uno le da, por tal, yo digo, por tal de que no le demos un valor tampoco económico, ya eso entra a lo que es el saqueo y al Sí. trade, el illegal trade, y como digo esto en español, al intercambio ilícito. Ilegal. Que pasa Sí, por eBay y todas estas cosas, es fatal ponerle un valor monetario que destruye, ¿verdad? Nuestro patrimonio, porque ¿qué pasa para la audiencia que nos escucha? Que si yo saco un artefacto de contexto, es como estar en una escena del crimen. Y si vemos CSI o un show, si yo saqué algo, le puse mis huellas digitales, ya yo no puedo saber exactamente qué fue lo que sucedió. Va a ser más difícil interpretarlo. Entonces, ser arqueólogo es como ser un poquito como un detective. Entonces, si tú quieres poder entender un poquito más la historia de que era lo que estaba pasando allí hace tiempo atrás, hay que dejar las cosas tranquilitas y no sacarlas de lo que nosotros le llamamos contexto, que es para poder entender en su totalidad, ¿verdad? Y poder lo que es ese artefacto y lo que está pasando alrededor para poder entonces contar una mejor historia de qué estaba pasando en esa área. Rapidito. Un desviernes para la otra pregunta, que yo sé que ya tiene más preguntas, pero rapidito, ¿qué sucede? Porque ahora mismo llegó, obviamente yo no voy a decir aquí que yo soy testigo ni cómplice de gente. No quiero decir eso, pero he conocido historias, ¿verdad? De hace muchos años, como que, por ejemplo, que en Puerto Rico hay gente que sabe que debajo de su casa hay un sitio arqueológico. Pero obviamente no quieren decirlo, no quieren, ¿verdad? Porque lo sacarían de su casa, etcétera. ¿Qué sucede en ese tipo de situaciones? ¿Ahí sí habría algo legal envuelto o pues se hacen de la vista larga? ¿Realmente hay que sacarlos de su casa? O sea, ¿cómo es esto? Bueno, es una situación súper interesante. Te puedo decir que no he conocido a nadie específicamente que haya, ¿verdad? En adición a la comunidad del barrio Los Indios en Santa Isabel, no conozco a nadie que haya tenido que pasar o que se haya cuestionado qué hacer en caso de que, ¿verdad? Sepas
que vives en un sitio arqueológico. Pues mira, se me fue un poquito el pensamiento, porque estoy pensando como en mil cosas a la misma vez. Eso pasa, La eso realidad pasa. del caso, sí, ¿Cómo? la mente va a millón. Pues mira, la realidad del caso es que por más brutal que sería pensar de que alguien específicamente fuera a pensar, bueno, esto es un sitio arqueológico, quiero que lo excaven o no, es que en el día a día, y pensamos en Puerto Rico, en el día a día, a la hora de la verdad, cuestiones sobre arqueología y lo que está debajo de la tierra en mi propiedad, en mi hogar, es más importante que ir al trabajo, ir al doctor, llevar a los niños a la escuela. A la hora de la verdad, en qué lista de prioridades en el día a día de un ser humano y su familia y todas las complejidades y las dificultades que se viven, sea dentro o fuera de Puerto Rico, o sea, hay que tener en cuenta de que tal vez ese cuestionamiento no entre en las prioridades, no estén en el lóbulo frontal, como uno dice, rapidito, yo quiero dedicarle el tiempo y la dedicación para yo buscar la información y movilizarme a buscar contestaciones, a estar buscando, bueno, ¿qué ley? ¿Hay una ordenanza local por pueblo? ¿Qué hago? La verdad no, porque las necesidades humanas siempre van a venir por encima de cualquier aspecto que no, a nosotras específicamente nos interese y nos apasione mucho de la arqueología. Entonces, pues eso es algo que tomar en mente. Ahora, ¿qué procesos, en caso de que, ¿verdad? Alguien que escuche, yo creo que sí, porque mucha gente te lo va a decir, mira, yo creo que encontré unas piedritas, unos cantitos de cerámica cerca donde yo vivo. Si quieres, déjalo allí. No lo toques. Gózatelo, siéntete bien orgulloso de que tienes un sitio arqueológico. Si ves algo, no lo saques de contexto. Si de verdad estás bien curiosa, nuevamente contacta a arqueólogas, sea por email, por redes sociales que tú conozcas. Pero cuídalo, protégelo, como es parte de tu hogar, es parte tuyo. Continúa compartiéndolo con tus seres queridos, pero no necesariamente hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque los sitios arqueológicos son recursos no renovables. Una vez uno impacta y uno excava, desgraciadamente ya no hay marcha atrás. Entonces la arqueología es una ciencia también muy destructiva. Y yo por lo menos yo en lo personal no soy muy fanática, por ende, de la metodología clásica de un arqueólogo, la verdad que la excavar que a veces es muy, muy necesaria para poder Sí. uno, como quien dice, ir atrás al tiempo y ver qué es lo que estaba pasando. Pero hay muchas otras maneras de hacer arqueología que no necesariamente tengan que envolver, impactar un sitio arqueológico y más si es tu hogar, si o sea, te va a traer más dificultades de las que ya uno tiene en el día a día. Así que, Y entonces, habías hablado un poquito antes de que tú estabas trabajando por los desastres de los huracanes, que pues obviamente un desastre ayuda hasta cierto punto porque deja saber que hay algo ahí, pero también destruye. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para reducir los riesgos de desastres en los patrimonios culturales o en diferentes, realmente las diferentes partes de la arqueología? Porque no son solamente objetos que estamos viendo, también son edificios y son realmente Documentos. todo, exacto, realmente todo puede ser arqueología, así que pues sí, gracias por traer el tema de los desastres. A mí se me olvidó, me fui en blanco al principio y no dije, sí, soy arqueóloga pública, pero el énfasis o mi interés que me gusta investigar y trabajar es el manejo, la gestión de riesgo de desastres, especialmente de patrimonio cultural. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Primero que todo, te tienes que preguntar en el área en donde tú vives, donde estás localizada, cuáles son estos hazards, y volvemos a los anglicismos, las palabras en inglés porque se me va, estos natural hazards, estos peligros naturales que impactan más a esa región tuya, porque no te puedo hablar de un volcán, porque entonces no va a haber un volcán al lado, entonces no va a venir al caso. Pero cuestiónate eso. exacto. De las inundaciones en Bayamón, porque en Bayamón llueve todos los días, pues ok, si tenemos las inundaciones y los huracanes y los dichosos terremotos, temblores, como le llamamos también, pues esa es la primera, estar bien consciente de que son esos fenómenos naturales que primero que todo me van a crear riesgos. Y de ahí ir trabajándolo. Entonces, si tú, Michelle, estás trabajando con colecciones
en tu lugar de trabajo, pues, ok, la infraestructura, ¿qué me va a crear riesgo? ¿La infraestructura está bien? No, ok, pues eso es un riesgo. Hay que ir numerándola poco a poco. Hay que hacer un análisis completo de causa y efecto y crear, si tú eres una persona que padece de ansiedad, como esta servidora, esto va a ser excelente porque te puedes imaginar cualquier worst possible case scenario y vas a tener plan A, B, C y D. Pues prácticamente eso es lo que hay que hacer desde un punto más, ¿verdad? Desde un punto más laboral, como gestora o gerente de algún sitio que tengas que cuidar y proteger artefactos o colecciones, sea un museo de arte o cualquier otra cosa. Pero si estuvo en tu hogar, pues, ¿verdad? Como siempre se nos enseña tener la mochila en caso de terremoto, ya eso es manejar un riesgo, eso es estar preparado. Y overall, sea tú como individuo o estés trabajando con un sitio arqueológico, es tener un plan y ese plan ponerlo en práctica constantemente para que no se te olvide. Como si fuera un simulacro. Los simulacros, aunque los ignoremos, son sumamente importantes. Pero lo que se practica a la hora de la verdad ya se hace o sea, no digo a las millas, pero ya se hace con más certeza, con más seguridad. Ok. Y entonces sabemos que pues Puerto Rico ha tenido sus desastres como el huracán María, el huracán Fiona, los terremotos. ¿Sabes de qué manera esto ha impactado los patrimonios culturales en Puerto Rico? Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que... O por lo menos, Donde tú estás, quizás exacto, en Florida pasaron, ¿verdad? Ciertas tormentas. No sé, que tengas conocimiento de algún sitio. Pues exacto, no mira, tiene que o ser sea, solamente Puerto Rico. pues para decirle lo poquito que sé de ambos, porque no soy experta en ningún tema, en Puerto Rico, pues yo estuve en Puerto Rico para el huracán María. De hecho, mi tesis de maestría fue sobre lecciones aprendidas y cómo utilizarlas para crear un manejo de riesgo de desastre pasado en las comunidades y cuál fue mi trabajo como tal, fue más etnográfico en cómo las personas que trabajan con sitios patrimoniales, cuáles fueron sus experiencias tan pronto ocurrió María. Y no estoy hablando meses después, un mes después, sino fue tan pronto sucedió, cuáles fueron esas experiencias individuales de ellos o ellas y ellas, ¿verdad? De movilizarse, cuáles fueron las prioridades. De ahí aprendí que, o sea, lo primordial es, o sea, como todas las que vivimos por el huracán María, estás bien tú, están bien los tuyos, primero viene uno, después viene el trabajo, ver cómo se llega al sitio, a veces llegar a los sitios es inaccesible, pues entonces se trabaja más en la limpieza, la remoción de escombros, etcétera, etcétera. Y pues en cuestión a los sitios arqueológicos que pude, ¿verdad?, interactuar con esas personas encargadas, maravillosas, que protegen muchos de nuestros patrimonios culturales en Puerto Rico, pues hicieron de tripas corazones prácticamente. Y volviendo a cómo también afecta la política, esa falta de ver la arqueología y proteger nuestro pasado como una prioridad significa que la respuesta después de un desastre es más lenta cuando estamos hablando de patrimonio cultural. Significa de que en la lista de prioridades, si nuestros batalles, nuestros centros ceremoniales, nuestros museos están ahí, en lo último, en la Z, desgraciadamente. Pero aquí es que vemos cómo es que las comunidades, cómo es que la gente se manifiesta, se moviliza, buscan fondos, o sea, se las inventan para encontrar fondos, sí, mucho, o sea, infraestructura, como tal, infraestructura, sí se vio mucho impacto. Que estoy consciente que hasta el día de hoy todavía hay mucho impacto en infraestructura, volviendo a donde se guardan artefactos arqueológicos, desde nuestros museos. O sea, si entramos a lo que son los centros ceremoniales, olvídate de eso, nos quedamos aquí todo un día aparte. Si estamos hablando de sitios que tal vez no son lugares como estos, pero más sitios que están localizados en las playas, en las montañas, pues el huracán María impactó varios sitios arqueológicos, pero también
No digo gracias a ella también se encontraron sitios arqueológicos nuevos, pero sí pasa que con estas situaciones de huracanes sí salen a la luz nuevos sitios que no habíamos encontrado. Entonces, un poquito, es de todo un poco. Pero sí, el impacto es real, el impacto sí a nuestros recursos, al igual que como nosotros también, el impacto al patrimonio cultural en Puerto Rico sí se vio bastante afectado con el huracán María y ahora con Fiona. Pero para una de las cosas positivas de mi trabajo con Post María fue entender que el patrimonio no es un agente pasivo, el patrimonio tiene un rol también sumamente proactivo si nosotros le dejamos tener ese rol, ¿verdad? Y es que es clave y fue clave después del huracán María para las comunidades, para nosotras poder volver a un sentido de normalidad a pre-María. O sea, cuando nuestra salud mental se ve afectada, hay que volver a la naturaleza. Patrimonio es naturaleza, ¿verdad? Nuestro paisaje es patrimonio, nuestro paisaje sonoro es patrimonio, o sea, patrimonio pueden ser muchas cosas. Nuestro sitio, volver a ir a una vereda a caminar no sé, estoy pensando en Cabo Rojo, por donde están las sales, por allá, por la playa, por el combate, eso es patrimonio, pues reabrió, pues ay, qué bonito volver a hacer algo, salir de la casa, después de uno estar estancado, sin agua, sin luz, con las comidas esas malas enlatadas, tú sabes, tiene un rol importante en nosotros recuperarnos a corto y a largo plazo. Entonces, eso es ya María. Ahora, acá en la Florida, pues, sí, yo diría que mi trabajo luego de Ian, que tengo una sala aérea encima, porque es que no me dejan en paz los huracanes. Yo tuve que, después de sacar agua de mi apartamento, mi trabajo, pues, en vez de hacer muchos programas en bibliotecas, ir a hablar con la gente y hacer de todo un poco, fue mandar emails por arriba y para abajo. Cualquier gente del National Park Service, del Departamento de Recursos Naturales, hey, estoy aquí, dime cómo te va, en qué te puedo ayudar, cuáles son tus prioridades post huracán y dime cómo yo te puedo ayudar a que logres eso. Y ha sido mucho monitoreo. Monitorear es ir a este sitio, ver qué fueron los impactos del huracán, si encontré artefactos en la superficie. Nosotros tenemos, y cuando digo nosotros, yo trabajo, todo esto debía haberlo dicho en el principio. Yo trabajo para la Red de Arqueología Pública de la Florida. Y pues nosotros como red tenemos un programa que se llama Heritage Monitoring Scouts. So, si tú quieres ser voluntaria, nosotros te entrenamos a ir a monitorear sitios arqueológicos que están siendo impactados por cambio climático. Y pues tenemos una hojita con donde siempre tomamos, y un database, ¿verdad? Online, abierto al público, open access, acceso abierto, y utilizamos ese formato para entonces ir a monitorear. Ok, tenemos imágenes, la primera visita fue en el 2017, pues tenemos imágenes 2017 versus 2022 o 2023 post huracán Ian. Pues la clave del éxito en esto es poder mantener un récord y mantener todos esos datos de todos esos cambios para uno poco a poco ir estudiándolo y ver qué se puede hacer. Y eso es prácticamente mucho de lo que hemos hecho. Sé que a ustedes que les encanta hablar de eso, muchas cosas que trajo el huracán fue que muchos cementerios históricos se inundaron, de momento apareció un esqueleto por ahí a causa de Ian. ¿Qué se va a hacer? Pues yo también tuve que ir de cementerio histórico en cementerio histórico, muy divertido. Asegurarme que un árbol enorme que si se cayó no me haya sacado una sabenta por ahí para abajo. Cositas así. De todo un poco. Estamos en esas todavía. Aquí que eso todavía también está media intensa la cosa. Físicos vengan, puedan identificar. Es un, ¿verdad? Un revolú. Pero de verdad, wow, qué interesante. Ahora, para culminar con esta gama de preguntas, en general, ¿verdad? Ya hablamos de los desastres y cómo, ¿verdad? Debemos evitarlos y tratar de preservar esos materiales o documentos. Pero de forma general, ¿cómo, verdad? No voy a decir puertorriqueños porque no quiero, ¿verdad? Especificar solamente en Puerto Rico, sino a nivel de todos los países. ¿Cómo debemos preservar los sitios arqueológicos o los objetos o materiales arqueológicos de nuestros países? O sea, ¿cómo tú como arqueóloga puedes decirle, mira, esta es la mejor manera de nosotros preservar, ¿verdad? Nuestra historia?
Pues no creo que yo pueda decirle a nadie cómo hacer eso, porque yo creo que las personas ya a lo largo de su vida ya de cierta forma cuidan, pueden que destruyan, pero cuidan y preservan sus patrimonios, sus herencias culturales. Y digo que no puedo porque no hay una receta de un best practice de cómo hacer eso. Como al principio dije, cada país tiene sus propias tradiciones de cómo se formó la arqueología como disciplina en su país. Así también se forman distintas tradiciones de cómo cuidar, manejar y preservar y conservar sus artefactos de herencias culturales. También hay que tener en cuenta, ¿verdad? La cuestión colonial y cómo el colonialismo impacta estas prácticas. Tenemos que estar conscientes que las comunidades indígenas tienen sus propias prácticas de cómo cuidar de sus herencias culturales y no es una misma, y no estoy hablando, ¿verdad? Yo por esas personas, esas comunidades, sino basado en mi experiencia entrevistando a personas de comunidades indígenas en mi trabajo o en el podcast, y es que mucho de lo que una arqueóloga podría pensar, diablo, esto no hay que tocarlo, vamos a dejarlo cuidadito en un storage o en el museo, los artefactos tienen uso todavía para las comunidades. Y puede que por eso que muchas veces la visión desde la arqueología y desde la realidad de una comunidad puede que choquen. Y por eso volviendo a que esto es de las cosas que como arqueóloga se llama o sea, yo encuentro que la arqueología pública no debe ser exclusiva para una persona que se quiera dedicar a arqueología pública, sino es algo que dentro de nuestra ética como arqueóloga, o sea, hay que ponerlo en práctica si así trabajes desde la academia, desde el ámbito privado, público, lo que sea. Y volviendo a esta cuestión, o sea, yo conozco, o sea, tengo un amigo, colega arqueólogo muisca, Andrés Jaramillo, en Colombia, y él me explicó que, o sea, a veces duele ver un artefacto que esté en vitrina, porque ese artefacto no se supone que esté en vitrina, se supone que esté en la comunidad, en uso, aunque se destruya, pero hay tiene una relevancia para la comunidad. ¿Quiénes somos nosotros para decirle cómo usarlo, cómo no usarlo? Sí, haciendo un Y cositas paréntesis, así. hablando de eso rapidito, yo tuve la oportunidad de ir a Canadá y la manera que ellos hacen arqueología es, bueno, yo me sorprendí y me quedé enamorada, porque ellos van mano a mano con los sobrevivientes y las personas de esa comunidad. Y si esa gente y los sabios de esa comunidad le dicen, ustedes no son quien para ver esto, ellos lo tapan. Y yo fui al museo del British Museum, el de Vancouver, y había una sala completa de cosas que estaban tapadas, porque las personas le dijeron, ustedes si no son de esta comunidad no lo pueden ver, pero nosotros sabemos que ustedes son los que lo pueden cuidar, así que vamos a hacer un punto medio. Lo tienen, lo cuidan, pero no se puede presentar. Y eso realmente me impactó un montón porque eso no es algo que vemos en Puerto Rico. También, Así como... exacto. Y hablando de esto ahora mismo, pues quise traerlo aquí porque entiendo que eso es algo que se debe conocer también, que eso es algo impresionante. A mí se me pararon los pelos y todo cuando me lo explicaron. No hubiese molestado Sí, lo porque que... probablemente lo quería ver. Probablemente Ah, tenía esa parte, esa curiosidad, porque obviamente cuando te dicen no puedes ver algo, ahí es cuando tú dices yo lo quiero ver. Sí, Pero a ¿verdad? la misma, No, sí, pero... pero a la misma vez pero- exacto, uno entiende y dice este es un proceso y qué bueno que lo están haciendo de esta manera, que es una colaboración viva. Ujú, ujú. y eso es parte, o sea, cuando nuevamente digo ahorita, hacer arqueología no es excavar, hacer arqueología es trabajar también mano a mano con comunidades indígenas, de manera ética, de manera responsable, no top down, por eso también el tema de la
colonialidad o de colonizar la práctica es bien importante. Es un tema aparte que se puede, ¿verdad?, discutir un montón. Pero sí, Yarian, eso que tú dices es algo bien clave, la cosmovisión. Y es entender que cada persona, cada comunidad tiene su propia cosmovisión, su propia manera de ver el mundo, entender el mundo. Y por ende, de relacionarse con estos artefactos, nosotros le llamamos artefactos, para ellos son objetos ancestrales, objetos de importancia. Por ejemplo, como te estaba diciendo, el colega arqueólogo indígena Muisca me decía que hay que curar espiritualmente los objetos. Si ya están en un museo y fueron sacados, porque esa es la otra cosa, ciertos objetos están en la tierra porque debían estar en la tierra y la intención era que por siempre estuvieran en la tierra, junto con, ¿verdad?, con la persona, junto con la persona que, ¿verdad?, que falleció, que estuvo allí, o sea, cada comunidad tiene sus procesos de interactuar. En este caso, él me explicó de él poder curar espiritualmente, sanar la espiritualidad de su objeto para que pueda descansar con el espíritu de la persona que se supone que estuviera con el objeto, para que la comunidad tenga una relación mejor con ese artefacto que ahora, pues, les guste o no, está en el museo. Cositas así, pero me gusta el ejemplo de Canadá porque Canadá tiene un excelente proyecto que se llama el Reciprocal Research Network. Y para las personas que se están cuestionando más adelante cómo la arqueología y esta cuestión de los museos se está movilizando ahora en la era digital y cómo practicar, ahora que todo se quiere digitalizar, pues, y tienes todas estas exhibiciones de museos digitales ahora que tú puedes, especialmente con la pandemia, tú puedes visitar la exhibición de un museo completamente por el VR o qué sé yo, por el website. Sí. Pues esto puede ser un episodio aparte, se lo exhorto, es súper interesante, pero el Reciprocal Research Network es de Canadá y lo que hacen es que, ok, tenemos esto digitalizado, tenemos personas en las comunidades que nos dicen quién tiene acceso o no a esta imagen, a este recurso digital, y tiene diferentes niveles de acceso. Dependiendo de quién tú eres o si la comunidad, ¿verdad?, te da el permiso, tú vas a tener el nombre de usuario y la contraseña para accederlo o no. Y es todo bueno, es de mis proyectos favoritos, al igual que Mukurtu. Busquen, googleen el proyecto Mukurtu, es también similar, son proyectos que van de la mano a mano, comunidad, ¿verdad?, indígenas primero y todo lo demás viene después. Está súper cool con esta cuestión de digitalizar colecciones. No, y que pues, pues, para las investigaciones, ¿verdad? A futura, no tienes que tener nada físico. O sea, no es necesario. Yo recuerdo que ¿verdad? Cuando estaba preparándome como antropóloga forense, habían colegas que estaban tratando de hacer sus investigaciones y, ¿verdad?, con algunos museos. Y algunos museos pues le tiraban, ¿verdad?, todo lo que era todo digitalizado, para no tener que tener nada físico, ni destruir, ¿verdad?, lo que era, pues, ya estuviera ahí, el producto que estuviera ahí, ya sea arqueológico o ya sea algo, ¿verdad?, de hueso, osamenta, lo que fuera, pero sin tener, ¿verdad?, que tener ese contacto físico con ese material o con ese elemento. Y es como que bien brutal lo que estás diciendo, así que definitivamente quizás Natalie para otros episodios vas a estar invitada para hablar de Exacto. Así que gracias, estamos muy contentas de que, ¿verdad?, hayas aceptado nuestra invitación a este espacio donde muchos hispanoparlantes se dan cita a escuchar nuestro podcast, pero sobre todo, ¿verdad?, para educar sobre que te apasiona, porque hemos visto cómo te expresas, y qué bueno, ¿verdad?, que te haga feliz, y que tengas un propósito con la sociedad. Así que te deseamos el mayor de los éxitos, así Sí. que ya. Y para aquellas personas que nos están escuchando, si te quieren contactar o saber más de tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tienes alguna red social, algún email que deseas presentar? Claro, pues me pueden contactar a través de las redes sociales del podcast que yo y mi colega y super amiga Mitzi Quinto Cortés tenemos, que es Ecos Patrimoniales Podcast. Nos pueden escribir por Facebook o Instagram, o email ecospatrimoniales@gmail.com. Si estás, ¿verdad?, boricua o no en la Florida, parte de la diáspora, como esta servidora, pues puedes buscar el Florida Public Archaeology Network.
Yo soy la arqueóloga pública para el suroeste de la Florida, así que si está en los 5 counties del suroeste, pues en confianza, corro, vuelo, donde sea que hay que estar. Puedes encontrarnos en las redes sociales a través de FPAN Southwest. Y mi mail está por allí, es súper largo porque mi nombre es bien largo, así que siempre me da pacho decir mi mail, porque es como que, oh Dios mío, n.de-la-torre-sala@fu.edu. Olvídate de eso, contáctame por Instagram o Facebook. Pues muchas gracias entonces por venir con nosotros este día. Si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio para todos los viernes. Y no te puedes perder el próximo episodio, que vamos a tener otra invitada o invitado especial y sorpresa. Así que si hay algún tema que quieres que discutamos por aquí, si tienes preguntas, búscanos o escríbenos por nuestras redes sociales, Facebook, Hablando de Huesos, o por Instagram, también Hablando de Huesos, o nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas del episodio te vamos a dejar todos los enlaces de contacto, y si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats, mándaselo a toda la familia. Recuerda dejarnos tus reseñas en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y realmente en cualquier plataforma digital que nos escuchen. Así que nos vemos el próximo viernes. Bye. Hasta la próxima. Bye. Gracias.